Buenos días a todos. Saludamos pues a nuestros invitados y socios en Chile y en Perú que nos acompañan esta mañana en el webinar sobre el análisis del actual momento de la economía chilena que hará el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Un saludo especial al embajador del Perú en Chile, Jaime Pomareda, que nos ha confirmado, me parece que aún no se ha unido, pero está confirmado. Seguramente lo hará pronto, y a Juan Carlos Fischer, presidente de la institución hermana, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, a quienes hemos compartido esta invitación en el espíritu de sumar fuerzas, como en anteriores ocasiones, de una y de otra parte. Como Cámara de Comercio es nuestro propósito entregar información de calidad a nuestros socios, de manera que puedan tomar mejores decisiones y anticiparse a los distintos escenarios que se pueden presentar hacia adelante. Vivimos tiempos inciertos y complejos, por lo que es aún más relevante estar atentos a lo que está aconteciendo en materia económica y política, y nada mejor que hacerlo de la mano de expertos como Sergio Lehmann. Antes de comenzar con la exposición, les dejo con nuestro gerente, Juan Pablo Glasinovich, que ya nos estaba adelantando un poco sobre la dinámica, quien nos va a explicar sobre la modalidad del webinar y nos va a presentar también a nuestro invitado experto. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos desde Perú y Chile. Como ya lo dije, a medida que Sergio haga su presentación, ustedes podrán ir haciendo sus preguntas por el chat, sin perjuicio de que sumemos algunas preguntas al término de la presentación para que él responda. En relación a nuestro expositor de hoy, Sergio Lehmann es máster y doctor en Ingeniería Económica de la Universidad de Stanford. Es además ingeniero civil industrial y magíster en Economía de la Universidad de Chile. Asumió como economista jefe del BCI en el 2014 y desde el 2001 hasta ese año se desempeñó como gerente de análisis internacional del Banco Central de Chile. Antes, entre 1996 y el año 2000, fue jefe del Departamento de Economía y Finanzas Internacionales y economista senior de la Gerencia de Análisis Financiero de esa misma institución. Trabajó asimismo en el Banco Mundial y fue representante del Banco Central de Chile en el Consejo de Cooperación de las Economías del Pacífico y en las negociaciones para acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa. Así que damos lugar a esta presentación. También aprovechamos de agradecer una vez más a nuestros socios del BCI por hacer posible esta actividad. Así que, Sergio, adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Bienvenidos todos, digamos, tengan todos muy buenos días. Efectivamente, tal como se adelantaba, el escenario económico es complejo, digamos, es difícil, no solamente en Chile, sino que a nivel global y, por cierto, digamos, en la región. Así es que la idea es tratar de dar algún lineamiento de forma tal de ir entendiendo hacia dónde podría caminar la economía hacia los próximos años. Como desarrollos económicos claves, voy a destacar primero que la inflación está hoy día tomando la agenda a nivel global, está dominando los mercados financieros en términos, ¿cierto?, de los movimientos de las tasas y también en movimientos, digamos, de bolsas, y por lo tanto es ciertamente algo que hay que ir monitoreando con especial atención. Voy a revisar primero, ¿no es cierto?, lo que es la economía global para después, digamos, entrar algo en América Latina y Chile. La guerra en Ucrania, por cierto, también continúa siendo un foco de especial atención. Los impactos inmediatos de la guerra ya han sido en alguna parte, digamos, incorporados por los mercados, precios de commodity, menor crecimiento mundial. De hecho, ayer el Fondo Monetario Internacional revisaba sus proyecciones de crecimiento para el mundo y las revisa. Nosotros ya lo habíamos hecho, pero más o menos, ¿cierto?, en torno a un punto de menor crecimiento, producto no solamente de los precios más altos que generan, ¿no es cierto?, menor dinamismo de la economía, sino además porque se instala una mayor incertidumbre que lleva necesariamente a menores gastos de inversión y consumo. Al mismo tiempo, va a haber un mayor gasto probablemente, ¿no es cierto?, hacia adelante en materias relacionadas con defensa, y eso naturalmente también tiene menores impactos macro y es parte del escenario que vamos viendo hacia adelante. Hay un nuevo orden geopolítico que podría, ¿no es cierto?, o que comienza a dibujarse, y eso naturalmente tiene impactos relevantes. Respecto a Chile, ¿no es cierto?, la contingencia ha estado muy intensa, digamos, Se rechaza la opción de gobierno de un nuevo retiro condicionado de fondos de pensiones, también un retiro más universal, y en cierto sentido esto es un alivio para los mercados. Esto tenía un impacto muy negativo sobre la actividad en Chile, un impacto muy negativo sobre las señales que se podrían dar hacia adelante en materia de
contar efectivamente con esos recursos en función de cuál es el escenario económico que se está viviendo, y eso naturalmente tiene un costo en materia de gasto público, de manera, ¿no es cierto?, que garantizando pensiones hacia adelante, pero también en materia de menor o debilitamiento del mercado de capitales, que naturalmente lleva a tasas de interés más altas y un mayor riesgo país. La agenda legislativa en Chile está intensa. Bueno, estuvo muy distraída durante las últimas semanas a propósito del quinto retiro, pero hacia adelante hay en carpeta reformas que son de especial relevancia, digamos, que es parte del plan de gobierno que, ¿no es cierto?, se inició hace tan solo un mes atrás. Ese tiene dos componentes al menos más urgentes. El primero tiene que ver con impuestos. Hay una propuesta para hacer una reforma tributaria que iría en dos partes. Una primera parte sería presentada en mayo, es decir, muy prontamente, y tendría incorporado fundamentalmente incrementos en impuestos a las personas, impuestos a la propiedad, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a al menos la información que ha estado entregando el ministro de Hacienda, básicamente lo que se recoge para poder apoyar, digamos, esa lectura, es que en Chile la recaudación de impuestos por impuestos a las personas y propiedad es bajo comparado con el promedio de los países de la OECD. Ahora, hay que reconocer que la comparación puede ser un tanto mañosa, digamos, porque los países OECD primero tienen niveles, ¿no es cierto?, de ingresos mucho más altos, desarrollo mucho más adelantado y por lo tanto pueden soportar, digamos, cargas tributarias más altas, digamos. Segundo, la evasión en el mundo desarrollado es significativamente menor. Es cierto que en todos los países emergentes hay probablemente, ¿no es cierto?, algunos vicios en esa línea, y por cierto, digamos, Chile no es la excepción, y por lo tanto también eso se recoge. Y tercero, hay que reconocer que una buena parte de los países OECD, especialmente los de Europa del Norte, son países que tienen un Estado que es muy asistencialista, digamos, con educación gratis, salud gratis, es decir, con prestaciones desde el punto de vista que son muy potentes, digamos, y por cierto, digamos, no es la realidad de los países como el nuestro, digamos, en donde el gasto privado en salud, en educación, sigue siendo muy importante. Aún así, digamos, probablemente va a haber alguna propuesta en esa línea. También royalty, el royalty probablemente se va a revisar en esta misma momento, digamos, en mayo, entendiendo de que hay un juicio, y de hecho hay un proyecto que está hoy día en tramitación en el Senado. Hay un juicio de que el royalty en Chile está algo por debajo de lo que muestran algunos otros países referentes, digamos. Particularmente el royalty en Chile es algo menor que el royalty que se cobra, digamos, en Perú y también en Australia, se han dado como referencia. Probablemente el royalty en Chile se va a alinear con lo que se ve en otros países, entonces, productores de cobre. Una segunda parte en materia de impuestos probablemente se presentaría hacia fines del 2023, la segunda parte de este gobierno, y contemplaría probablemente una revisión del impuesto a las empresas. Eso no se va a hacer en una primera parte, y también se ha planteado la idea de desintegrar el sistema tributario en Chile. Hoy día está integrado o semi-integrado, la idea es definitivamente desintegrarlo, y eso probablemente también contempla o conllevaría una carga tributaria algo mayor para las empresas. Todavía es algo que no hay certeza respecto al detalle de qué exactamente va a haber, pero ciertamente se van a mover en esa dirección las propuestas del gobierno. Ahora es importante que, ¿no es cierto?, para hacer estas propuestas se va a requerir acuerdos, se va a requerir, digamos, ciertos consensos, porque en el Congreso hoy día existe una división casi perfecta entre oposición y gobierno, o oposición, digamos, y sectores más oficialistas, y eso necesariamente, de manera de lograr, digamos, efectivamente avanzar en estos proyectos, se requiere acuerdo. El otro gran proyecto tiene que ver con pensiones. Hay un rezago en Chile importante en materia de pensiones en términos, ¿no es cierto?, de cuál es el grado de cotización que hacen las personas. También, ¿no es cierto?, hay un interés por fortalecer el pilar solidario, y eso naturalmente va a ser abordado en una propuesta, un proyecto que se va a entregar probablemente de aquí a tercer trimestre. La idea original, y eso lo había presentado el ministro Hacienda también, era hacer una propuesta al cuarto trimestre, pero con, ¿no es cierto?, estas presiones asociadas a retiros de fondos de pensiones, se ha llegado a la conclusión natural, digamos, de que es necesario adelantar algo esa propuesta, que también va a requerir ciertos acuerdos y consenso, digamos. Por lo tanto, configurar esa propuesta no va a ser nada fácil, nuevamente va a tener que pasar por el Congreso, ahí hay una
¿no es cierto? Ya decía, un equilibrio muy importante de fuerzas políticas y por lo tanto necesariamente se va a tener que ir buscando miradas comunes en esa línea. Hay ciertos consensos, como decía, digamos, que probablemente van a lograr rápido consenso. Uno es elevar la tasa de cotización. En Chile es 10%, el estándar internacional es 16%, probablemente nos vamos a ir moviendo gradualmente en esa línea. Segundo, reforzar el pilar solidario y probablemente tener un componente, digamos, de distribución, digamos, más social en las pensiones, de manera de garantizar pensiones mínimas más elevadas, y es parte probablemente también, como decía, de lo que vamos a conocer hacia los próximos meses. La inflación en Chile ha subido con fuerza, ese es un fenómeno global, ya lo comentábamos, probablemente se ubicará en torno a 11% en los próximos meses, hoy día ya está cerca del 10%, la inflación va a ser incluso algo más alta en los próximos meses, y eso tiene que ver con, fundamentalmente, ¿no es cierto?, a una demanda interna que creció con mucha fuerza en 2021, 12% creció la economía chilena, de las economías que más creció en el mundo durante 2021, y es necesario hoy día hacer un ajuste porque lo que estamos viendo es que hay presiones inflacionarias derivadas, digamos, de ese sobrecalentamiento de la economía, ese sobregasto público, digamos, y también alta liquidez que primó durante 2021. Esa inflación, que es muy alta, hay un juicio, y el Banco Central también lo ha hecho saber, digamos, de que más o menos el 70% de esa mayor inflación responde a factores locales, domésticos, que tienen que ver con esta demanda interna muy alta, y más o menos entonces un 30% corresponde a factores externos. Los factores externos están jugando naturalmente un rol relevante, digamos, pero fundamentalmente en Chile el origen de la inflación tiene que ver con factores domésticos y por lo tanto es necesario hacer un ajuste importante en la economía de manera tal, ¿no es cierto?, de ir controlando la inflación que hoy día está mostrándose muy elevada. Vamos a ver qué hace el segundo semestre de este año. Veremos un retroceso de la inflación. Nosotros estimamos que va a terminar el año en torno al 8%, muy alta de todas maneras, para recién hacia el 2023 caer algo más rápido, digamos, pero de todas maneras nosotros prevemos que hacia el 2023, fines del 2023, va a estar todavía más cerca del 4%, 3,9% es nuestra proyección, y por lo tanto todavía algo alejada de lo que es la meta del Banco Central. La meta del Banco Central de Chile es una inflación de 3%, probablemente recién hacia el 2024 vamos a llegar a ese nivel. Hay una persistencia inflacionaria importante, digamos, y eso tiene que ver con una indexación de precios que es muy alto en Chile, pero al mismo tiempo hay, ¿no es cierto?, cierta inercia natural, digamos, de los precios que se van reconfigurando, conformando acorde con las expectativas inflacionarias hacia adelante, digamos, y eso genera una persistencia importante. La economía ha iniciado un ajuste. El último registro de IMASEC, el índice de actividad mensual, da cuenta, digamos, de una caída mes a mes. El mes anterior fue 0, pero ya la economía está bastante plana, digamos, estancada y con ligeras caídas, y eso probablemente se va a sostener hacia los siguientes meses. Eso tiene que ver con el ajuste que requiere la economía y que tiene, en caso chileno, 13 factores principales que explican ese ajuste. El primero tiene que ver con la caída del gasto público este año. El año pasado el gasto público subió 30%, este año va a caer 22%, que es parte del ajuste fiscal que requiere nuestra economía, y eso naturalmente le quita fuerza a la actividad económica. El segundo factor tiene que ver con la política monetaria. El Banco Central ya ha iniciado, hace ya en realidad varios meses atrás, un incremento en tasas de política. Hoy día la tasa de política está en 7%, que ya es una tasa contractiva. La tasa neutral o una tasa que no genera ni, ¿no es cierto?, impulso a la economía, ni resta impulso a la economía, en Chile se estima que está en torno al 4%. Por lo tanto, cuando tenemos una tasa del 7%, tasa de política monetaria, estamos básicamente buscando contraer la economía, contener la actividad económica de manera tal de llevarla hacia un crecimiento sostenible. Y esa tasa de política monetaria, que hoy día está en 7, probablemente va a llegar a niveles algo más arriba, esa es por lo menos nuestra proyección, hacia los próximos meses, y de hecho la estamos esperando en 8,25% de aquí a, ¿no es cierto?, un par de meses más. ¿Eso qué significa? Que ese componente también resta actividad y por lo tanto contribuye o lleva a este ajuste en la economía. Y el tercer factor tiene que ver con la incertidumbre política. En Chile efectivamente estamos enfrentando una incertidumbre importante desde el punto de vista especialmente del proceso constituyente. Eso ha generado una caída o está generando una caída en la inversión. De hecho, estamos proyectando que para este año la inversión total en Chile caiga en torno a 3,5%, a pesar de que la inversión pública va a subir con cierta fuerza, porque hay un plan, ¿no es cierto?, del gobierno y que ya venía del gobierno anterior para fortalecer la infraestructura en Chile, y eso naturalmente va a verse durante los próximos trimestres, también durante el próximo año, pero el resto de la inversión
particularmente la inversión privada en el sector manufactura está mostrando caída, en el sector construcción inmobiliario también está mostrando caída, y eso es algo que también es parte del ajuste que está de alguna manera experimentando la economía chilena. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver probablemente trimestre contra trimestre con caídas, digamos, y en términos estrictos más académicos significa que efectivamente la economía chilena va a estar en recesión. Pero es parte de un ajuste, digamos, porque después de crecer tan fuertemente durante 2021 es necesario hacer el ajuste porque de otra manera la inflación se torna persistente. Otro componente que me parece importante destacar para el caso chileno tiene que ver con las expectativas inflacionarias, que es algo que también a algún grado se ha visto también en otras economías. Hoy día la expectativa inflacionaria a 2 años plazo, que es el horizonte para la política monetaria del Banco Central, porque se entiende que cuando el Banco Central ejerce alguna medida de política monetaria, el efecto total, ya sea alza o baja de tasa, el efecto total de esa medida se observa recién, digamos, a 2 años plazo. Tarda en generar impactos la política monetaria. Y por eso las expectativas o la mirada de la política monetaria está puesta en 2 años plazo. Esa inflación hoy día está sobre 3%, está de hecho en 3,7%. Y eso, naturalmente, es un factor o un componente de preocupación, porque cuando tú tienes una expectativa inflacionaria desviada respecto a lo que el Banco Central persigue, lo que genera es más persistencia en la inflación. En términos técnicos se habla de endogeneidad, persistencia, y de hecho el Banco Central plantea que si no reancla las expectativas, se genera persistentemente 1% más de inflación por desanclaje. Y eso naturalmente tiene costos muy importantes desde el punto de vista del bienestar, especialmente de aquellos sectores que son más vulnerables, que tienen menos capacidad para protegerse frente a la inflación. Muy rápidamente acá muestro lo que es la proyección, nuestra proyección para el crecimiento mundial. Estados Unidos va a crecer un 3,5%, creció 5,7% el año pasado. Esto está bastante en línea con lo que presentó el Fondo Monetario Internacional ayer y con un crecimiento mundial más cercano al 3,5%. Esto es 0,8, 0,9% menos de lo que se proyectaba en enero, antes del estallido de la guerra en Ucrania, y naturalmente da cuenta que hay impactos relevantes asociados a ese factor, digamos. Y ya comentaba cuáles son los canales a través de los cuales eso se manifiesta, pero ciertamente es un componente importante que hay que mirar con atención. La incertidumbre derivada de este conflicto conlleva menor crecimiento y también todo lo que tiene que ver con incremento en precios de commodities, particularmente combustible, que también generan contracción en la actividad económica. Lo que muestra el gráfico que está acá a la derecha, esta línea azul corresponde a la trayectoria de PIB mundial en nivel 2018 igual 100 antes de la guerra, y cuál es la trayectoria que hoy día estamos viendo. Y si uno compara estas dos cifras o estas dos líneas, básicamente al final recoge cuál es el costo económico de la guerra desde el punto de vista de la actividad a nivel mundial, y uno puede más o menos estimar que haciendo la diferencia entre estas dos trayectorias en términos de nivel, estamos hablando de más o menos entre 1 y 2 trillones de dólares, que es una cifra importante, digamos. Para tener una idea, el PIB mundial son 100 trillones de dólares, por lo tanto, cuando estamos hablando de montos de esta magnitud, ciertamente estamos hablando de costos muy relevantes desde el punto de vista de la actividad mundial. Lo que hemos visto es que el precio del petróleo, a propósito de la guerra, ¿no es cierto?, ha subido con mucha fuerza. Acá lo que estamos viendo es dónde están los futuros y el precio spot del precio del petróleo hoy día, y cómo de alguna manera los futuros van recogiendo que en los siguientes años debería ir tendiendo a bajar. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la idea de que hacia adelante probablemente, ¿no es cierto?, las matrices energéticas en el mundo van a ir mutando hacia energías verdes gradualmente, digamos. En Chile eso ha ido ocurriendo con cierta rapidez. En el resto del mundo también ha ido avanzando en esa línea. En Europa se espera que de manera de reducir la dependencia del petróleo ruso, eso se acelere, y por lo tanto, si bien vamos a tener probablemente en los próximos 2 años con niveles de precio de petróleo en torno a $100, porque hay un nuevo orden geopolítico y eso naturalmente tiene impacto, especialmente, ¿no es cierto?, en los próximos 2 años, hacia el largo plazo el precio del petróleo debería tender, digamos, a ir bajando. El precio del petróleo debe ir recogiendo el hecho de que el petróleo como tal, los combustibles fósiles, van a ir perdiendo importancia, digamos, en beneficio de las energías verdes. Pero claramente hoy día tenemos presiones inflacionarias relevantes asociadas al precio del petróleo, y también desde el punto de vista de los commodities agrícolas, precio del grano, precio de maíz, precio de trigo, precio de los aceites han subido con mucha fuerza. Rusia es el mayor productor
de trigo del mundo, más o menos el 14% del trigo lo produce Rusia. Ucrania es o era, ¿no es cierto? Hoy día claramente no está funcionando la economía ucraniana, el mayor productor de maíz del mundo, y también Ucrania ha sido el mayor productor de aceite de maravilla, aceite de girasol. Y por lo tanto, derivado de la guerra, hemos visto incrementos muy importantes en los precios de los granos, y también, ¿no es cierto?, eso ha incidido en los precios de productos alimenticios que tienen como insumo los granos, digamos, pan, pasta, etcétera, y aceites, por cierto, también. Y también Ucrania y Rusia son los mayores productores de fertilizantes, digamos, son grandes productores de amonio, y por lo tanto los costos agrícolas van a también subir de manera importante porque el costo de los fertilizantes se ha duplicado más o menos, y por lo tanto eso naturalmente también conlleva presiones inflacionarias por esa vía. En consecuencia, la inflación en el mundo ha subido. Acá tenemos la inflación en Estados Unidos, cerca de 8%, la inflación en Europa también ha subido con cierta fuerza, la inflación en China, algo más contenida. China está en una fase algo distinta, pero los últimos registros dan cuenta también de que la inflación en China ha comenzado también a subir, digamos, y eso responde a este fenómeno global que hoy día estamos observando. Como respuesta a esta mayor inflación, lo que estamos viendo es que las política monetaria en el mundo va a ser más contractiva. Acá tenemos el caso de Estados Unidos, donde hace 3 meses atrás veíamos que esta era la curva de rendimiento, estas son las tasas de interés entre un mes y 50 años, y acá tenemos cuál es la curva de rendimiento hoy día, que se ha movido con mucha fuerza hacia arriba, reconociendo que los bancos centrales van a estar subiendo tasas de política con mucha fuerza. El gráfico que está a la derecha corresponde a la tasa de política, Fed Fund Rate, digamos, en Estados Unidos. Hoy día está entre 0,25 y 0,5, muy baja, que es la línea azul, y el mercado anticipa que va a llegar a niveles en torno al 2,5 a fines de este año, es decir, estamos hablando de 225 puntos base de incremento, 2,25% durante el año. Eso es rápido, digamos, y eso significa que claramente la Fed está preocupada por los niveles de inflación. Los puntos verdes corresponden a las proyecciones que estaba haciendo la Fed, y hoy día el mercado ve, hace un mes atrás, hoy día el mercado ve que probablemente va a haber que subir la tasa algo más rápido incluso de lo que la Fed preveía, y eso tiene que ver con estas presiones inflacionarias que se han tornado algo más persistente de lo previsto. Y lo que se recoge acá, y se ve, ¿no es cierto?, es que después de llegar a niveles en torno al 3% de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, eso es a comienzo del 2023, se prevé, eso es lo que ve el mercado, que luego va a tener que empezar a rebajar la tasa de política. Esto es algo bien peculiar, digamos, una suerte, digamos, de joroba, algo que también se está viendo en Chile y en otros países, que tiene que ver con apretar mucho la política monetaria y luego relajar. Cuando ocurre eso, la curva de rendimiento tiende a tener esta pendiente negativa. Cuando ocurre que vamos a subir con mucha fuerza en el corto plazo, las tasas de más cortos tienden a subir, y cuando se prevé que en el mediano plazo van a bajar, bueno, las tasas más largas comienzan también a recoger eso y tiende entonces a invertirse la curva de rendimiento. Y eso es una señal de alerta, digamos, es una señal de alerta porque básicamente lo que se lee de ahí es que la desaceleración de la economía va a ser de tal magnitud que va a ser necesario relajar la política monetaria, bajar tasas, digamos, y eso tiende a reflejarse con estas pendientes negativas, y muchos bancos de inversión y la evidencia empírica así lo sugiere, que cuando tenemos pendientes negativas son signos de que puede venir una recesión económica en Estados Unidos. De hecho, algunos bancos de inversión han estado planteando, ¿no es cierto?, Goldman Sachs en particular, digamos, y JP Morgan también en la misma línea, de que hay una probabilidad de recesión en Estados Unidos hacia el 2023 en torno al 30-35%, que es una probabilidad alta, digamos. Yo no suscribo esa tesis, digamos, más bien preveo que va a haber una desaceleración rápida, eso no cabe duda alguna, porque la política monetaria va a buscar contener las presiones a través, ¿no es cierto?, de desacelerar la demanda interna con cierta fuerza. Y por lo tanto, la economía americana efectivamente va a ir perdiendo dinamismo con bastante significancia hacia los próximos trimestres, y ya el próximo año probablemente va a tener un crecimiento más bien débil para permitir justamente el relajamiento de la política monetaria. China, ya lo decía, está como en una fase algo distinta, digamos. El crecimiento del primer trimestre fue 4,8%, es un crecimiento bajo para lo que estábamos acostumbrados de China, fue algo por sobre lo esperado, pero si uno ve, las ventas retail en China están ya en terreno negativo. China se está desacelerando rápido, la demanda interna está cayendo, y eso tiene que ver fundamentalmente con
esta mirada mucho más draconiana, digamos, uno podría decir, digamos, mucho más rigurosa respecto, digamos, a los contagios y con los confinamientos que ha instalado en algunas grandes ciudades, entre ellas Shanghái, naturalmente conlleva una desaceleración muy importante en la actividad económica y es parte de lo que se está viendo. Eso se ve también del lado de las importaciones. Las importaciones de China también han venido desacelerando de manera rápida y tiene que ver con esta mirada, tal vez, ¿no es cierto?, algo heterodoxa respecto a cómo enfrentarse a estos problemas. Ha buscado reestimular la economía rebajando las tasas de encaje que tienen los bancos. Es bien poco habitual la forma en la cual los chinos hacen política monetaria, pero lo que hacen ellos es bajar tasas de encaje y además manejan la tasa de política monetaria. En lo último bajaron tasas de encaje, no la tasa de política monetaria. Cuando bajan la tasa de encaje, básicamente permiten que los bancos tengan una mayor proporción de los depósitos para, ¿no es cierto?, entregar como crédito. Buscan estimular el crédito en esa línea, digamos. Pero todavía eso ha sido muy menor, digamos, y ha permitido o ha llevado a que la contracción económica en China se mantenga. Me refiero, digamos, a la desaceleración, pero sí contracción del punto de vista del consumo, tal como muestra el gráfico que está al centro de esta lámina. En América Latina, para terminar la revisión mundial, lo que estamos viendo es también, ¿no es cierto?, una inflación muy alta, digamos. En el caso de Brasil, el nivel más alto, 11,3%. La inflación en Brasil comenzó mucho antes que en el resto de la región y por eso también comenzó mucho antes a subir su tasa de política monetaria. Eso se ve acá en el gráfico que está a la derecha. Brasil ya hacia comienzo del 2021, el año pasado, comenzó a subir la tasa de política monetaria de manera de controlar la inflación que comenzó a mostrar muy alta hacia ya comienzos del año pasado. Pero el resto de los países también han estado mostrando una dinámica similar. Digamos, acá tenemos Chile, el último registro, una inflación de 9,4%. Acá tenemos también el caso de Perú, con una inflación de 6,8%, algo más baja que el resto de los países, pero también con una tendencia alcista. Y por lo tanto, todos los países también, ¿no es cierto?, en la región han estado subiendo su tasa de política monetaria. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la tasa de política monetaria en Perú, en Chile, ya lo comentaba, está en 7%, en Brasil cerca del 12%, también la tasa de política en México muy alta, y eso tiene que ver con estos esfuerzos que están desarrollándose en la región con el propósito de contener la inflación. Y eso naturalmente está llevando a una desaceleración importante. Acá tenemos la dinámica de la actividad económica mensual para Chile, Colombia, México, Perú y Brasil, y tal como se aprecia, está desacelerándose, tal vez con especial fuerza en el caso de Brasil. Brasil este año va a crecer muy poco y también, por cierto, digamos el caso chileno, algo más moderado el caso de Perú, que mostró una desaceleración importante, pero en el último registro muestra alguna señal algo más favorable. Eso es lo que vemos en el gráfico a la izquierda. En el gráfico a la derecha vemos los crecimientos trimestrales. Esto está desde el primer trimestre del 2020 al cuarto trimestre, de manera de mostrar primero lo que fue la contracción a propósito de la pandemia, luego la recuperación muy rápida, ¿no es cierto? Destaca particularmente, ¿no es cierto?, el caso de Chile. En el caso de Perú, la contracción fue mucho más profunda, producto de que en el caso de Perú hubo un impacto importante en minería. El sector minero se vio mucho más afectado que el resto de los sectores, y de hecho, ¿no es cierto?, sectores de otros países productores de minería, productores mineros, y eso llevó a una contracción más profunda en el caso de Perú, pero también una recuperación, ¿no es cierto?, por base de comparación, también mucho más importante, y hacia adelante se está viendo un crecimiento realmente bajo, lento, pero tal vez, ¿no es cierto?, aquí puede ver uno algo más favorable que el resto de las economías de la región. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, llamativo, tenemos acá una desaceleración y la expectativa de que hacia los últimos meses de este año, últimos trimestres de este año, veamos cifras negativas, y eso tiene que ver con el ajuste tras un crecimiento probablemente algo ¿no es cierto?, razonable durante 2021. En el caso de Brasil, la economía básicamente va a estar estancada durante 2020, durante la segunda parte de 2022 y 2023, y eso tiene que ver fundamentalmente con todavía una incertidumbre política muy importante en Brasil. Recordemos que en Brasil hay elecciones en octubre próximo, digamos, y veremos ahí en definitiva cómo se van alineando las fuerzas políticas, pero todo apuntaría a que Lula podría ser electo presidente en Brasil, volver entonces al liderazgo de Brasil, digamos, y eso genera, ¿no es cierto?, algún grado de incertidumbre y, ¿no es cierto?, movimiento en los mercados que hemos visto durante los últimos meses.
Voy a Chile muy rápidamente. En Chile, ya lo comentaba, la economía se ha ido desacelerando con mucha fuerza. Acá tenemos los datos de IMASEC, índice de actividad económica mensual. El último registro fue 6,8%. Y en velocidad, que es la línea roja, que es básicamente mes contra mes, suavizada así, digamos, el promedio móvil 3 meses, estamos hablando de una economía que ya está en cero, digamos. Y de hecho, el último dato mensual puntual fue negativo. Y eso tiene que ver con este ajuste que está, ¿no es cierto?, experimentando la economía por los 3 factores que señalaba, digamos, política fiscal contractiva, política monetaria contractiva y menor inversión producto de la incertidumbre política. Por sector, minería se ha visto afectado, pero eso tiene que ver básicamente más con la ley del mineral más que con actividad minera. La ley del mineral ha ido cayendo, se van envejeciendo los yacimientos y eso naturalmente le va pegando a la producción, pero se espera que comience a repuntar algo de aquí a fin de año y especialmente hacia el 2023. Minería debería ser el sector que va a estar empujando la actividad económica en Chile durante los próximos años. Hubo una inversión muy importante minera durante 2021. Este año también la inversión minera es muy relevante. Es el principal sector inversor, digamos, en Chile. Más o menos el 50% de la inversión del año pasado fue en minería y eso se va a ir notando en mayor actividad minera durante los próximos años, digamos, pero en lo pronto, digamos, en lo inmediato, estamos más bien sufriendo los impactos de una menor ley del mineral. La manufactura también ha tendido, digamos, a desacelerar, eso tiene que ver también con menores inversiones, eso tiene que ver con incertidumbre política, ya llevamos 2 años con fuerte incertidumbre, alto riesgo, y eso ha estado pegándole la inversión, y particularmente la inversión manufacturera. Comercio ha venido desacelerándose, esto se va a acentuar hacia los próximos meses, comercio va a estar negativo durante los próximos meses, o más bien hacia los últimos trimestres, porque la base de comparación es gigante, digamos. Estamos hablando de comercio que tuvo un crecimiento a mediados de 2021 en torno al 50%. De hecho, hoy día el consumo de bienes durables en Chile está 60% por sobre los niveles prepandemia y el consumo total en torno a 20-25% por sobre los niveles prepandemia. Eso no es sostenible, eso da cuenta de una economía sobrecalentada, da cuenta de una economía que exige y requiere un ajuste. Y servicio también se muestra alguna desaceleración, pero menor, servicio más rezagado, se recuperó más tardíamente. Esto tiene que ver con más bien la flexibilización de restricciones sanitarias, pero también va a ir desacelerándose hacia adelante. Todavía eso no lo advierte porque por base de comparación, porque estuvo más bien afectada por temas de movilidad, restricciones de movilidad, restricciones sanitarias, eso sí se va a ver algo más hacia los próximos meses de esa desaceleración, que de todas maneras no cabe duda que va a llegar. Lo que nosotros estamos viendo es básicamente para Chile 3 trayectorias alternativas dependiendo de qué pasa con el escenario político, digamos. El escenario base es la línea azul, que está acá, y que da cuenta de este ajuste en la economía. Este es el ajuste al cual hacía mención. Esta es la recesión económica que probablemente vamos a estar sufriendo y que tiene que ver con la necesidad de llevar el nivel de producto hacia niveles más sostenibles, una suerte de estancamiento de la economía durante buena parte, la segunda parte de este año, y una recuperación lenta, digamos, hacia el 2023. Ese es nuestro escenario base y que tiene implícito un crecimiento de la economía para este año de 1,8 y el próximo año de 0,5, que está muy en línea con lo que proyectó ayer el Fondo Monetario Internacional, o lo que dio a conocer, digamos, con un crecimiento en torno a 1,5 para este año y 0,5 para el próximo. Ese es nuestro escenario base. Tenemos un escenario positivo, que es esta línea verde, que tiene implícito un escenario político más favorable, un proceso constituyente que avanza de mejor manera. Hasta ahora hemos visto más bien posturas radicales, maximalistas, ¿no es cierto?, que tienen un impacto importante en nuestra institucionalidad. Bueno, de no más bien avanzar por esa vía, sino que más bien buscar acuerdos, buscar algo más moderado, más razonable, con un proceso que se desarrolla de manera más exitosa. Podríamos tener un repunte en la actividad económica más relevante, digamos, y llegar a niveles de crecimiento tendencial más cercanos al 2,5. Pero eso todavía está por verse, digamos, y de hecho a esta línea, a esta trayectoria, le asignamos una baja probabilidad de ocurrencia. Y hay un escenario más negativo, un escenario en donde el proceso constituyente finalmente termina siendo un fiasco, digamos, en términos, ¿no es cierto?, que se instalan miradas muy radicalizadas y que en definitiva conlleva mayor tensión, digamos, se debilita la institucionalidad, en cuyo caso tendríamos una caída en el producto, especialmente durante el próximo año, de 5%, y que naturalmente daría cuenta de una economía mucho más riesgosa, una economía con menos bases macro y por lo tanto también con un crecimiento tendencial
en ese caso, línea roja, más cercano al 1%, una economía que crecería muy pobremente hacia los próximos años. El escenario base, insisto, es nuestra línea azul y es coherente con estos datos de IMASEC que vamos a ir conociendo en los próximos meses, que tiene implícito esta desaceleración en la actividad económica en los próximos IMASEC, registro de IMASEC, ¿no es cierto? Es lo que vamos a ir viendo en los próximos meses y con niveles más bien negativos, caídas en 12 meses hacia la segunda parte de este año y también comienzo de 2023. Una forma alternativa de ver el sobrecalentamiento de la economía es a través de lo que se denomina las brechas de capacidad. Básicamente lo que muestra esta gráfica es la diferencia entre el nivel de actividad efectivo versus el nivel de actividad con pleno uso de la capacidad instalada, maquinaria y equipo, mercado laboral o trabajo y productividad. Cuando esa brecha es positiva, se entiende que hay un sobrecalentamiento de la economía. Y en Chile está hablándose de 7% del PIB, digamos. Esto es un cálculo que hace el Banco Central y eso es muy inflacionario. Esto es básicamente el principal factor que está detrás de la mayor inflación que estamos viendo en Chile. Y por lo tanto, con el ajuste que está y que va a sufrir la economía, lo que va a hacerse es llevar este sobrecalentamiento hacia niveles más cercanos a cero y por lo tanto ya una suerte de equilibrio macro hacia comienzos del 2023. Pero esto es lo que hoy día está necesitando, requiriendo estos incrementos en tasa política. Y de hecho lo que nosotros estamos proyectando es que la tasa política en Chile va a llegar a 8,25 hacia junio. La próxima reunión del Banco Central es en mayo, comienzos de mayo. Luego va a volver a subir tasa. Nosotros creemos que va a subir 75 puntos base la tasa política en la reunión de mayo y otros 50 en la reunión de junio para hacia el último trimestre del año comenzar a bajar la tasa. ¿Por qué? Porque la economía primero ya va a estar básicamente equilibrada desde el punto de vista del crecimiento, ya no va a haber este sobrecalentamiento que está haciendo muy significativo hoy día. Nosotros prevemos que la inflación va a ir cediendo, va a haber un mayor anclaje expectativa y por lo tanto el Banco Central va a tener espacio para bajar su tasa política. Y esta suerte, digamos, de joroba, que también lo mostraba para el caso de Estados Unidos, en el caso de Chile es mucho más pronunciada, es algo poco habitual, digamos, muy poco razonable o muy poco observado, más bien, ¿no es cierto?, en el pasado, porque tiene que ver con la forma particular en la cual se abordó la crisis sanitaria durante 2020-2021, que llevó a este sobrecalentamiento de la economía, gasto fiscal muy fuerte, en el caso particular de Chile además, agudizado con los retiros de fondos de pensiones que generaron una alta liquidez todavía presente incluso en la economía y que sugiere entonces este movimiento. El Banco Central proyectaba esto, digamos, un movimiento algo más moderado, digamos. Ellos dan sí un cierto rango de tolerancia mucho más amplio y de hecho no descartaban que pudiese llegar a 8, 8,5 en la tasa política. Con el dato de inflación que conocimos en marzo, que fue muy alto, digamos, 1,9%, y las declaraciones que hicieron algunos consejeros del Banco Central en el sentido de que probablemente si es que eso genera mayor persistencia inflacionaria, va a requerirse una tasa política más alta. Creo que hoy día es más razonable pensar que la tasa política en Chile va a llegar a niveles más cercanos al 8%. El mercado tiene incluso movimientos más fuertes, digamos, que llega incluso más arriba, pero más llamativamente prevé el mercado de que la tasa política la van a ir bajando muy lentamente. Es decir, hay una diferencia muy importante respecto a lo que nosotros de hecho estamos viendo y lo que el Banco Central está viendo y lo que el mercado está viendo. Y básicamente el mercado lo que tiene incorporado, y eso tal vez es una señal de preocupación, es que estas posibilidades de retiro de fondos de pensiones van a persistir. De hecho ya, ¿no es cierto?, algunos diputados están hablando de presentar un proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones, digamos. Pero además están preocupados porque haya mayores presiones de gasto público, algo que Marcel hasta ahora, ministro de Hacienda, ha contenido, digamos. Él es una persona bien reputada, digamos, con prestigio, fue presidente del Banco Central, pero también además fue uno de los autores de la regla fiscal, digamos, en periodo hace más o menos 15 años atrás. Él fue director de presupuesto, Mario Marcel, fue autor probablemente principal de la regla fiscal y por lo tanto es una persona ciertamente muy comprometida con los equilibrios macro y particularmente con los equilibrios fiscales. Pero las presiones probablemente van a existir, digamos, la economía va a estar muy debilitada, especialmente hacia fines de este año, comienzo del 2023, por lo tanto efectivamente es posible, es probable que veamos presiones desde el punto de vista del gasto fiscal porque se va a ir notando los efectos de esta economía muy estancada. En materia de inflación, lo que estamos viendo es que va a llegar a niveles máximos, ya lo comentaba al comienzo, en los próximos meses, en torno a 11%, son los niveles máximos desde el año 2000.
El año 2000 marca cuando el Banco Central comenzó a ser un Banco Central completamente alineado con el marco de meta inflacionaria, digamos, con tipo de cambio flotante. El tipo de cambio en Chile no flotaba, había una banda hasta el año 98, en 99 se libera esa banda y desde entonces uno puede hablar ya en propiedad que Chile tiene un marco de políticas monetarias, un marco de política monetaria basado en metas de inflación. Si uno compara con el año 2000 entonces, que marca ese hito, la tasa de inflación en Chile va a alcanzar el máximo histórico, digamos, desde entonces decía. Y la tasa de política monetaria va a alcanzar los niveles similares a los que alcanzó el año 2008 antes de la crisis subprime, digamos. Si ustedes recuerdan, el 2008 el precio del petróleo estaba en torno a $140, el precio de los commodities también muy alto, había una fuerte presión inflacionaria, en Chile se observó con especial fuerza, y en ese entonces la tasa de política monetaria se llevó a niveles de 8,25%, muy similar probablemente a lo que vamos a llegar hoy día, pero el caso del 2008 llegó luego, ¿no es cierto?, de la crisis subprime, digamos, en el 2009 hubo una recesión, y de hecho la inflación llegó al año siguiente a tasas negativas, y eso tuvo que ver con la crisis global, la crisis financiera, que naturalmente tuvo impactos muy rápidos. Hoy día eso no está en el horizonte, por lo tanto vamos a ir viendo que la inflación va a ir moderándose de manera mucho más gradual de lo que, ¿no es cierto?, vimos de hecho en ese entonces. Las expectativas de inflación del mercado están muy desalineadas, digamos, y ese es un factor de preocupación. El mercado está previendo una inflación de 10% a fin de año, está incluso en 10,5%, casi 11% hacia el jueves o viernes de la semana pasada, antes de conocerse el rechazo del proyecto de quinto retiro, digamos, que generaba una presión inflacionaria de al menos un punto, ese es nuestro cálculo. Pero a pesar de que se rechazó, la moderación en la perspectiva inflacionaria fue bastante menor, porque, ¿no es cierto?, vuelve a aparecer la idea de que, ya lo comentaba, haya un mayor gasto fiscal y eso naturalmente genere también mayores presiones inflacionarias. Y de hecho, la inflación a 2 años plazo, se llama 1 en 1 porque es la inflación en un año más a un año, esa se estima en 4,7%, que es muy alto, muy sobre el 3% que es la meta del Banco Central. Acá está marcada la meta del Banco Central, está muy desalineado y eso naturalmente está respondiendo a esta idea de menor responsabilidad fiscal que podría, ¿no es cierto?, materializarse dependiendo de las presiones políticas. Y de hecho, la expectativa que se denomina la triple expectativa de economistas, que hace el Banco Central regularmente, la expectativa de inflación a 24 meses está en 3,7%, también muy alejado del 3% que es la meta del Banco Central. Y eso también es una señal de preocupación y eso también explica o conlleva o fundamenta por qué el Banco Central va a subir su tasa de política todavía, ¿no es cierto?, con cierta fuerza durante las próximas reuniones, porque es necesario reanclar las expectativas. Expectativas desancladas son muy perniciosas desde el punto de vista de la efectividad de la política monetaria, es decir, efectivamente lograr contenerla, la inflación y llevarla a la meta de 3%, y por cierto tiene un costo en materia de bienestar tremendamente alto porque genera mayor persistencia inflacionaria. Las tasas de interés han estado tendiendo a subir, especialmente las más cortas. Está la tasa de interés a un año, está hoy día en torno a 8%. Esto recoge un Banco Central mucho más activo, ¿no es cierto? Fue subiendo con mucha fuerza, estaban en niveles mínimos hacia fines del 2020, pero han subido con mucha fuerza y detrás de ello hay también, ¿no es cierto?, no solo esta idea de que el Banco Central va a ser mucho más activo subiendo tasas, sino que además hay un juicio de que el mercado de capitales en Chile se debilitó, sufrió golpes fuertes, digamos, que tienen que ver con los retiros de fondos de pensiones. Se retiraron en torno a, o se han retirado en torno a 50 billones de dólares, que es un monto muy importante. El PIB chileno son en torno a 300 billones de dólares. Por lo tanto, cuando hablas de la inyección de esa cantidad de recursos a la economía, primero genera presión inflacionaria y segundo debilita el mercado de capitales, porque esa plata salió justamente del mercado de capitales. Y por lo tanto, la forma en la cual se reconoce ese debilitamiento es con tasas de interés más altas, digamos. Hay menor liquidez, hay una menor acción, una menor participación de AFP, institucionales, etcétera, y eso lleva a que las tasas de interés se estabilizan en niveles más altos que en el pasado. Y volverlas a niveles más bajos va a ser probablemente imposible mientras no recuperemos, ¿no es cierto?, la responsabilidad en materia de políticas públicas, mientras el populismo sigue instalado, va a ser muy difícil, naturalmente, generar las señales de confianza que permitan un mercado de capitales más desarrollado. Y por lo tanto, probablemente al menos por los próximos años las tasas de interés se van a estabilizar en niveles más altos de los que vimos en el pasado.
y las más cortas están reconociendo una acción mucho más agresiva, yo lo comentaba, de parte del Banco Central. Hacienda también anunció medidas por 3.700 millones de dólares de manera de lo que llaman ellos recuperar la economía. No involucra mayor gasto fiscal, así que aquí no hay que entenderlo mal, básicamente porque el grueso, digamos, del financiamiento vendría por reasignaciones y segundo por un componente que se llama glosa republicana. Dado que asumió un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, a partir de marzo, en el presupuesto para este año se dejó una suerte, digamos, de colchón para que el nuevo gobierno tuviera la flexibilidad de orientar esos recursos en las áreas que estimara conveniente. Y parte entonces de estos 3.700 millones de dólares de mayor gasto público que se definió por parte de Hacienda están justamente financiadas con esta denominada glosa republicana. Respecto a activos del Tesoro Público, estos se vieron muy afectados, cayeron con mucha fuerza, sobre todo lo que se denomina el FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, digamos, que son los activos que Chile tiene invertido en el exterior para hacer frente a situaciones de crisis. Buena parte de esos recursos se gastaron durante el 2020-2021 para financiar el mayor gasto público, que fue 30% durante 2021 y otro tanto en 2020, y este año se está contemplando aumentar eso a partir del presupuesto que se definió para este año. Es decir, parte del presupuesto este año se va a utilizar para, de alguna manera, reconstituir parte de ese fondo, pero se ha visto debilitado. Es decir, claramente el nivel de solvencia de las cuentas públicas en Chile se vio muy golpeado, muy afectado tras, ¿no es cierto?, la pandemia, y eso se está reconociendo también en un mayor premio por riesgo. Finalmente, aquí quiero dar cuenta de los escenarios que nosotros proyectamos. 1,8% es nuestra proyección de crecimiento para este año, 0,5% el próximo año, como bien decía, muy alineado con lo que el Fondo Monetario proyectó el año pasado, perdón, recién, digamos, el día de ayer, ¿no es cierto?, lo publicó, con una inflación que nosotros estimamos en torno a 8% para este año, 3,9% para el 2023, un tipo de cambio que nosotros creemos que se va a mantener en torno a 800 pesos, de acuerdo al escenario base. El escenario base, y aquí está descrito en algún grado, básicamente sugiere o plantea de que la tensión política no se incrementa, digamos, y por lo tanto, de alguna manera tenemos un proceso constituyente que se tiende a moderar. No vamos a tener una buena constitución de todas maneras, digamos, en este escenario base, una mala constitución que ojalá se vaya reparando, digamos, en el futuro, si es que efectivamente es aprobada, digamos, en el plebiscito de salida. Pero sí tiene una mirada social, digamos, tal vez más manejada, digamos, en cuyo caso vemos un tipo de cambio en torno a 800 pesos, un precio del cobre en 4.50 y un precio del petróleo que se estabiliza en torno a 110, 90 dólares el barril hace los próximos años. Escenario favorable es un escenario donde tenemos un proceso constituyente más exitoso, donde finalmente prima la racionalidad, la mirada más amplia, ¿no es cierto?, los acuerdos, en cuyo caso vamos a tener un mayor crecimiento para este año, y un tipo de cambio que debería tender a bajar a niveles en torno a 750. De todas maneras, el tipo de cambio se va a quedar en niveles más elevados que en el pasado, digamos. De hecho, con el precio del cobre que hoy día tenemos, el tipo de cambio debería estar en Chile en torno a 650, 670. Pero hay un cambio estructural también, digamos, en Chile que se refleja no solo en tasas de interés, sino también un tipo de cambio que se estabiliza en niveles mayores, producto de la mayor riesgo país que se ha derivado producto de los retiros de fondos de pensiones, debilitamiento de la institucionalidad, etc. Tenemos un escenario adverso, un escenario en donde finalmente más bien prima una mirada radicalizada en el proceso constituyente, el proceso termina siendo un fiasco, digamos, y no avanza como uno esperaría, mayor tensión social, en cuyo caso veríamos una economía muy golpeada durante 2023 y un tipo de cambio que más bien llegaría a niveles en torno a 900. Ese escenario adverso, de todas maneras, le asignamos una probabilidad de ocurrencia más baja, 20%, 65% para nuestro escenario base. Finalmente, ¿no es cierto?, focos de atención que hay que tener, digamos, para terminar. Primero, por cierto, digamos, los desarrollos, alcance e impactos de la guerra Rusia-Ucrania. Esto todavía es un proceso en desarrollo, más allá, ¿no es cierto?, de la tremendo drama humano, pérdida de vidas inocentes que ha significado, ha contemplado un impacto económico relevante, y la gran pregunta es qué tan lejano está el fin de los ataques rusos, y eso naturalmente es algo que hay que mirar con atención. Las respuestas del mercado del petróleo y grano, hoy día, ¿no es cierto?, vemos todavía mucha volatilidad y eso naturalmente tiene impacto sobre las perspectivas de inflación y, por cierto, digamos, un nuevo orden geopolítico que comienza a instalarse y vamos a ver cómo esto va evolucionando hacia adelante. Segundo elemento, digamos, a mirar, efectividad en el mensaje del Banco Central. Vamos a tener reunión de política monetaria en mayo,
veamos si logra reanclar expectativas. Hasta ahora no lo ha logrado, no ha conseguido su objetivo de al menos moderar las expectativas inflacionarias. Veamos qué pasos va a seguir tomando, no tanto a lo mejor respecto a la política monetaria. La política monetaria va a seguir, ¿no es cierto?, dando cuenta de incrementos en tasa, pero sí también respecto al mensaje, cuál es el análisis que el Banco Central tenga al respecto. Próximos pasos del gobierno, ya les decía, vamos a tener señales en materia de reforma tributaria durante mayo, por lo menos es el plan del gobierno, así que hay que estar atentos a lo que definitivamente ahí se entregue y cuáles son los impactos. En pensiones se busca adelantar algo para el tercer trimestre, pero veremos en definitiva cuál es la propuesta que se busca empujar. Presiones para nuevos apoyos a familia, creo que eso también es algo que el mercado está mirando con atención. Va a haber presiones por mayor gasto fiscal y eso vamos a ver cómo el gobierno lo maneja. Hasta ahora, lamentablemente, el gobierno no ha mostrado suficiente liderazgo, no ha logrado aunar sus filas en pos de ciertos objetivos, ha mostrado muchos errores y eso naturalmente es algo que va a tener que seguir siendo analizado y mirado. Y las señales frente a la violencia y la delincuencia, digamos, que también es un tema que se ha instalado en Chile con preocupación. La violencia ha subido, no se controla bien, particularmente, ¿no es cierto?, tenemos en el sur, en la región de la Araucanía, una situación compleja, difícil, que no ha logrado ser bien contenida y manejada. Y proceso constituyente, digamos, el debate y propuestas dominadas por sectores radicales, algo que todavía se contiene, se ve, y eso hay que mirarlo con atención. Esperemos que el plenario vaya moderando. Hay, ¿no es cierto?, algunas encuestas que apuntan a que de mantenerse estas lecturas mucho más radicalizadas, maximalistas, la propuesta constitucional sería rechazada y eso debería tender, digamos, a ir moderando la acción del proceso, digamos, pero eso está también por verse. Próximas semanas van a ser claves. Se supone que una propuesta en materia de constitución debería estar lista hacia junio. Rol del gobierno en moderar las propuestas, creo que es fundamental, digamos, el gobierno tiene que jugar un rol en esa línea, todavía no lo ha jugado, ha dado algunas señales, pero todavía muy livianas para efectivamente permitir que ese proceso sea exitoso y todo lo que tiene que ver con el plebiscito de salida, que está definido para el 4 de septiembre, con la posibilidad de que hayan algunas opciones en caso de rechazo, creo que eso también sería algo favorable, pero también es algo que está por verse. Eso es... pasamos, si quieren, entonces a las preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, Sergio, por tan completa presentación y análisis. Como dije, voy a partir leyendo la pregunta que se hizo por el chat y después damos un espacio para preguntas adicionales. Quien hace la pregunta es Ignacio Mendoza. Dice, muchas gracias, muy buena exposición. Veo que BCI está creciendo en Perú. ¿Qué los motiva en medio de esta crisis política? ¿Cómo ven el panorama económico peruano 2022-2023? No sé si puedes dar algún input a esta pregunta. Sí, efectivamente nosotros seguimos a América Latina con especial cuidado. Efectivamente BCI tiene presencia y está, ¿no es cierto?, ya instalando un banco en Perú. Lo mismo, ¿no es cierto?, tiene presencia, no en el mismo grado, pero también, ¿no es cierto?, en otros países de la región, en Colombia, en Brasil. Y también, ¿no es cierto?, un banco en México también y un banco importante, digamos, en Florida. La motivación para instalarse en Perú, bueno, es porque, bueno, BCI tiene una oficina de representación en Perú de hace ya muchos años, digamos, y por lo tanto conoce de alguna manera la economía peruana y por cierto, digamos, también sus propias dificultades y también, ¿no es cierto?, se reconoce la presencia chilena en Perú, que, ¿no es cierto?, naturalmente podrían ver o ciertamente, digamos, un banco como BCI podría también atender de mejor manera sus necesidades. Es cierto que, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo Perú enfrenta situaciones políticas, ¿no es cierto?, con ciertas dificultades, digamos, y particularmente eso lo está enfrentando hoy día, lo ha enfrentado en el pasado, pero la sensación o la visión que hay desde Chile al menos es que a pesar de eso, la economía peruana logra de alguna manera enfrentar esos escenarios de buena manera, digamos. Y si uno mira la historia económica del Perú, uno ve que hay de alguna manera cierta sistematicidad, digamos, en ir avanzando gradualmente, digamos. Y por lo tanto, frente a ese escenario, entendiendo que, insisto, digamos, pueden haber algunas dificultades políticas en ciertas coyunturas, hay una oportunidad para un banco como BCI, digamos, que ya conoce el escenario económico y político peruano de hace ya
algunas décadas y por lo tanto tiene ya la suficiente experiencia, digamos, para avanzar en esa línea. Yo creo que Perú hacia adelante, y eso lo mostraba algo en las proyecciones, va a presentar un crecimiento en torno al 2, 2,5 hacia los próximos años. Probablemente, ¿no es cierto?, esto tiene que ver con una coyuntura compleja. Es probable que comience, digamos, a mostrar algún crecimiento algo mayor hacia el 2024-2025, pero ciertamente todavía la incertidumbre es alta, digamos. Estamos enfrentando un escenario global aún incierto, pero creemos que hay una mirada favorable. Creo que hay una apuesta clara, digamos, respecto a cuáles son las perspectivas de Perú hacia adelante y ciertamente PCI está jugándosela por justamente, digamos, aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, hay un icono que es de la manito, digamos, para así mantener un orden. No sé si Jaime, tú quieres hacer una pregunta. Gracias, Juan Pablo. Y gracias, Sergio, por la exposición excelente. Yo me quedé pensando en el impacto de esto de los retiros de continuar. Eso estaría yendo en contra de la política monetaria del Banco Central, entiendo. ¿Esto hasta qué punto es así y cuánto dificulta más salir adelante para la economía de Chile? Y en la línea también de si es que cuando mencionabas al comienzo de la presentación la situación de países desarrollados, Chile estaría preparado por el tamaño de su economía en caso de estos incrementos de impuestos a tener las herramientas para dar a la ciudadanía lo que se espera, permite ese balance desde un punto de vista económico y de un punto de vista de satisfacer necesidades básicas. ¿Tú ves eso posible con lo que es el plan de incremento de impuestos? Muy buenas preguntas las dos. A ver, primero, respecto a los retiros de fondos de pensiones, efectivamente serían tremendamente perjudiciales para la economía chilena por varios factores. No solamente desde el punto de vista de la política monetaria, digamos, porque efectivamente, de hecho, ¿no es cierto?, si hubiese un retiro universal, digamos, 10%, como fueron los primeros, segundo y tercero, la estimación que se tiene es que la inflación subiría 5%. Pero además abre la posibilidad, la idea de que hacia adelante sigan habiendo sucesivos, digamos, retiros de esa magnitud. En cuyo caso, probablemente, y eso es parte probablemente de las principales preocupaciones del mercado, la inflación se estabilizaría en niveles muy altos, digamos, y eso naturalmente tendría un costo muy importante desde el punto de vista de bienestar. Insisto, cuando se producen estos retiros de fondos de pensiones, quienes retiran son fundamentalmente aquellos sectores que están mejor preparados, digamos, para enfrentar una crisis. Son sectores medios altos, digamos, que hoy día tienen fondos. Los sectores más vulnerables ya retiraron sus fondos al comienzo porque tenían fondos más acotados y por lo tanto al final es tremendamente regresivo incluso desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque además genera más inflación. Quienes pagan la inflación son los más pobres, digamos, porque consumen una mayor proporción de su ingreso y por lo tanto les pega con mucho más fuerza, digamos, a su bolsillo estos efectos inflacionarios y favorece el punto de vista de los recursos hacia los sectores en realidad más ricos de la población. Por lo tanto, es tremendamente regresivo, es inflacionario y además tiene un impacto negativo desde el punto de vista del mercado de capitales. Ya decía que se ha, en cierto sentido, geodizado el mercado de capitales, se ha reducido el mercado de capitales producto de los primeros retiros de fondos de pensiones. Si esto se agudiza, al final las tasas de interés se van a estabilizar en niveles mucho más altos que en el pasado. Chile de alguna manera se beneficiaba y destacaba porque sus tasas de interés eran muy competitivas a nivel mundial, digamos. De hecho, las tasas de interés de créditos hipotecarios estaban en niveles similares a lo que muestran algunos países desarrollados, justamente porque tenía o porque tiene todavía, ¿no es cierto?, un mercado de capitales bien desarrollado, pero de no de debilitarse, de golpearse, de volver a afectarse, naturalmente eso se pierde. Y además compromete recursos públicos, digamos, porque hoy día se garantiza una pensión, ¿no es cierto?, universal, digamos, mínima. Si la gente no tiene recursos, naturalmente va a ser el Estado el que va a poner los recursos y eso naturalmente compromete recursos públicos a futuro, deuda pública mayor y por lo tanto también genera un desequilibrio importante por ese lado. Así es que ojalá no sigan avanzando, digamos, ahí prime la cordura y el populismo queda atrás. Por eso la importancia de apurar la reforma de pensiones, porque eso debería quitarle presión, pero eso todavía está por verse, digamos, qué tan fácil va a ser buscar acuerdos por ese lado. Así que creo que desde el punto de vista político y buscar los equilibrios no es una tarea fácil. Respecto a si es que los impuestos van a ser
suficientes para financiar derechos sociales que probablemente van a emanar, digamos, de la nueva constitución, digamos, y un Estado más grande. Hoy día, la recaudación tributaria sobre PIB en Chile es en torno al 20%, 21%, y la propuesta que hacía el gobierno a través de esta reforma tributaria, que tiene dos partes, ¿no es cierto? Esta primera parte, que es impuesto a las personas, impuesto a la propiedad, royalty y algunas eliminación de exenciones tributarias, más esta segunda parte, que probablemente va a llegar en la segunda parte de este gobierno, se pretende elevar en 4% la recaudación tributaria, es decir, pasarla de 21 a 25. Recuerdo que la propuesta original de Boric, cuando era candidato primera vuelta, planteaba subirla 8% del PIB, es decir, pasarla de 21 a casi 30%. Después lo moderó en la segunda vuelta y dijo 5%, y sinceró algo más, ¿no es cierto?, Marcel, ministro de Hacienda, y planteó 4%. Y yo creo que 4 incluso puede ser, con la propuesta que más o menos uno está planteándose, con, ¿no es cierto?, los distintos componentes en materia de recaudación. Yo creo que llegar al 4 va a ser difícil también, digamos, y probablemente a lo mejor lo más probable es que suba 3% del PIB, que no es un incremento menor, digamos, porque en el fondo estás aumentando la recaudación tributaria por 20%, porque hoy día es 20, pasar a 24 son 4 puntos sobre 20, digamos. Es decir, un incremento en recaudación tributaria muy fuerte, digamos, a pesar de que pueda sonar no tanto cuando uno lo ve como porcentaje del PIB. Y yo lo dificulto, digamos, a que logren efectivamente eso, porque primero, y eso es evidencia académica irrefutable, cuando tú tomas decisiones en materia tributaria, incrementos de tasa, tú le pegas a las decisiones y al comportamiento de los agentes, empresas y personas. Y eso tiende, digamos, a impactar el crecimiento económico. Los impuestos son distorsionadores, generan menor crecimiento, y por lo tanto eso va a también a verse, digamos. Van a haber incentivos, ¿no es cierto?, si es que se instala este impuesto a la propiedad para sacar más capitales hacia afuera, probablemente va a haber un menor dinamismo desde el punto de vista del consumo por los impuestos a las personas, y eso naturalmente es parte de la dinámica que uno tiene que considerar cuando evalúa este tipo de medidas. Así es que yo creo que va a haber una reforma, va a aumentar la recaudación, pero no sé si va a ser suficiente como para poder de alguna manera satisfacer demandas sociales que hoy día en Chile parecen bastante desproporcionadas, digamos. Si uno ve la discusión en el proceso constituyente, ciertamente, digamos, que son sectores muy radicalizados, por cierto, son totalmente desproporcionadas y requerirían un Estado incluso aún más grande, digamos, del que probablemente se va a llegar tras esta reforma tributaria. Así que ahí yo tengo también ciertas dudas y ciertas aprensiones respecto efectivamente a la capacidad que tiene el Estado para poder satisfacer esas necesidades o esas demandas sociales. Y de ahí también, ¿no es cierto?, la tensión que probablemente la tensión social podría estar marcando, digamos, en los próximos años. Yo creo que no se va a moderar con la suficiente fuerza que uno querría, digamos. Y eso tiene que ver con estas sobreexpectativas que se han generado y con esta idea, digamos, de que probablemente, ¿no es cierto?, el Estado va a tener los recursos para poder satisfacer esas necesidades. Yo creo que no en la magnitud que se cree. Gracias, Sergio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una en el tintero. No sé si alguien quisiera preguntar. Si me permite, Juan Pablo. Sí, adelante. Sergio, buen día. Muchas gracias por la exposición. Excelente. ¿Tú cómo crees que se dé políticamente el sistema que se va a discutir en el Congreso de la parte tributaria en el elemento desintegrado? O sea, versus el semi-integrado y el integrado actualmente que se está dando. Sí, mira, yo creo que el marco tributario en Chile, la verdad, por lo menos esa es mi evaluación, ha funcionado bien, digamos, a pesar de que, ¿no es cierto?, hay ciertas críticas respecto a la integración, a esa integración. Si tú desintegras el sistema, al final, y eso es ineludible, digamos, la carga tributaria final, digamos, va a ser más alta, y eso es algo que está en el tintero, y por lo tanto va a tener un impacto negativo por este componente distorsionador que en general generan los impuestos, digamos. En Chile, buena parte, digamos, el éxito en materia de confianza, crecimiento, mayor inversión que se logró fue justamente a través de un marco tributario que generó incentivos suficientes para elevar la inversión. Y fue parte, ¿no es cierto?, de nuestra historia durante las últimas 3 décadas, digamos, o 4 décadas. Creo que eso va a generar, ¿no es cierto?, esta desintegración, un impacto negativo. Va a aumentar recaudación, pero poco, digamos. De hecho, ¿no es cierto?, la estimación que
vi respecto, digamos, a ese punto, de acuerdo, digamos, a cifras del Ministerio de Hacienda, era en torno a 0,5% del PIB. Por lo tanto, creo que es una jugada arriesgada. No estoy seguro si prospere algo así, digamos, para ser bien sincero también, digamos, porque, como bien decía, para lograr, digamos, avanzar en esa línea, se requiere acuerdo en el Congreso. Y creo que en general, al menos desde la oposición hoy día, no existe mucha disposición para avanzar en medidas que de alguna manera graven de manera mayor, digamos, las empresas y las hagan menos competitivas. Hay algo que también, ¿no es cierto?, es bien reconocido, digamos, o bien sabido, digamos, el impuesto en Chile a las empresas está por sobre el promedio de la OECD, digamos. El ministro de Hacienda puso la atención más bien en el impuesto a las personas, impuesto a la propiedad, royalty, pero el impuesto a las empresas está por sobre, digamos, el promedio de la OECD. Así es que si tú gravas más a las empresas por la desintegración del sistema, en definitiva le vas a restar competitividad y también probablemente vas a tener un menor crecimiento. Muchas gracias. ¿Alguien que quisiera hacer una pregunta? Bueno, mientras, si no, yo tengo algunas preguntas. Uno es en este contexto actual de un alza de, digamos, de los precios de los commodities a partir del petróleo y, bueno, minerales, etcétera. ¿Cómo sale Chile en el promedio, digamos, en relación? O sea, ¿es neutro el efecto? ¿Gana? ¿Pierde? Porque sube el cobre, pero también ha subido el petróleo. Esa es una pregunta. La segunda es el tema de salida de capitales. Si ha sido muy, digamos, muy fuerte la salida de capitales y qué se espera desde Chile y qué se espera, digamos, y cuáles son los destinos principales, si hay información al respecto. Y por último, tu apreciación da la impresión de que en lo que se refiere en términos económicos, el año 2022, bueno, todos están a la espera del resultado del plebiscito. Por lo tanto, es más bien una cosa como de mantener el piloto automático hasta tener resultados y después recién empezar a tomar decisiones de fondo. Esas serían las preguntas. Sí, a ver, primero, respecto, digamos, a qué está pasando con el impacto en precios de commodities sobre nuestra economía. El cobre representa aproximadamente en torno al 55% de las exportaciones chilenas y el petróleo, los combustibles, representan aproximadamente el 10% de nuestras importaciones. El precio del petróleo ha subido más o menos 50%, el precio del cobre ha subido más o menos 10%, por lo tanto, en términos netos, desde el punto de vista de términos de intercambio, por la ponderación relativa de lo que es petróleo versus cobre, importación versus exportación, queda más o menos saldado, digamos, en términos de intercambio quedan más o menos equilibrados. Sí hay algunas presiones adicionales que vienen por el lado de alimentos, digamos, trigo. Nosotros somos también importadores de trigo y maíz. Si bien se produce también en Chile, en general no tenemos ventajas comparativas en ese tipo, digamos, de cultivo y traemos entonces, importamos trigo y maíz desde países vecinos, digamos, Argentina, por cierto, digamos, es un tremendo productor también, ¿no es cierto?, Uruguay, Paraguay, Brasil también. Y eso tiende, digamos, a probablemente cargar en algún grado, pero menor, digamos, la balanza. En términos generales, entonces, en términos de intercambio, el efecto neto sobre la economía chilena es bastante neutro. Sin embargo, yo creo que no hay que perder de vista de que cuando ingresan dólares asociados, digamos, a las exportaciones de cobre, una parte de ellos se queda fuera, digamos. Hay una proporción relevante, ¿no es cierto?, de inversión y yacimientos privados de empresas extranjeras que básicamente dejan sus recursos en el exterior porque los invierten y los manejan afuera, digamos, tienen sus matrices en el exterior. Por el lado del petróleo, eso se traduce rápidamente a precios locales, digamos, y por lo tanto genera un efecto, digamos, contractivo desde el punto de vista de la actividad. Entonces, desde el punto de vista de términos de intercambio, a lo mejor la pregunta o la respuesta es un poquito enredosa, pero desde el punto de vista de términos de intercambio, de la balanza comercial, digamos, está bastante neteado, pero desde el punto de vista de la actividad, le pega negativamente, porque al final le afecta el bolsillo de las personas. Si tú, por ejemplo, ¿no es cierto?, tienes un cierto monto de litros que tú gastas mensualmente en combustible y es muy inelástico al precio lo que tú consumes, al final vas a destinar menos recursos, digamos, a comprar otros productos que generen efecto macro. Por lo tanto, eso tiene efectos contractivos. Es decir, aumento de precios de combustible que son muy inelásticos al precio,
tienen efectos contractivos no solamente en Chile, sino a nivel global, y parte de los ajustes que se han visto en materia de crecimiento en el mundo tiene que ver justamente, digamos, con ese fenómeno. Por lo tanto, el neto es contractivo desde el punto de vista de la actividad económica. En términos de balanza comercial, la verdad que es bastante neteado. Respecto a la salida de capitales, lo que hemos visto, y de hecho el Banco Central lo presentó en un informe de política monetaria hace algunos meses atrás, es que en los últimos 2 años de Chile han salido 50.000 millones de dólares al exterior, digamos. Y es un monto relevante, es decir, el PIB chileno son 300.000 millones de dólares, 300 millones de dólares, han salido 50 billones de dólares. Pero han también entrado, y eso ha tenido que ver con algunas cosas forzadas. Primero, porque las AFP han debido liquidar inversión en el exterior y han traído esos recursos y han traído en torno a 10, 15 billones de dólares. Segundo, el sector público, el gobierno ha también traído recursos del exterior. ¿Por qué? Porque ha tenido que liquidar activos para poder financiar el gasto público del año pasado. Eso tiene que ver con fundamentalmente el Fondo de Estabilización Económica y Social. Y por lo tanto, en términos netos, en los últimos 2 años han salido en torno a 20, 30 billones de dólares, que es un monto importante. Ahora, en las últimas semanas, el último mes, muy marcado por probablemente la incertidumbre o preocupación que ha despertado el proceso constituyente, de chilenos residentes han sacado aproximadamente 4 o 5 billones de dólares, que también sigue siendo un monto relevante para el tamaño de nuestra economía. Pero parte de eso ha sido compensado con la entrada de capitales desde el exterior, es decir, los extranjeros, y de hecho eso es un fenómeno que ocurrió en prácticamente toda América Latina. Los extranjeros, ¿no es cierto?, tras el estallido de la guerra en Ucrania, han buscado oportunidades en otras economías emergentes, distintas, ¿no es cierto?, a las de Europa del Este, porque se ve muy afectada por la guerra, y han traído capitales hacia América Latina. De hecho, se ha visto apreciación de moneda que ha tendido a revertirse hacia lo último, pero se vieron apreciaciones de moneda relevantes por entrada de capitales del exterior, ¿no es cierto?, del peso chileno, del sol peruano, ¿no es cierto?, del real brasileño, del peso colombiano, el peso mexicano. Todas las monedas en general, en los últimos, hasta hace 2 semanas atrás, se venían apreciando con cierta fuerza, pero el último han tendido a revertir algo de eso porque, ¿no es cierto?, han buscado tomar utilidades, digamos, algunos inversionistas. Estos son capitales que se mueven con mucha rapidez, pero han entrado capitales también desde el exterior y ha tendido a compensar en algún grado la salida de residentes durante el último mes. Pero en términos netos, ciertamente han salido capitales de Chile en los últimos 2 años y de alguna manera tiende a quebrarse algo que era algo muy característico de nuestra economía, que era de la economía chilena, que era este home bias, digamos, este sesgo a invertir en Chile. Eso ha tendido, digamos, a debilitarse, han aparecido, ¿no es cierto?, mayor disposición para invertir afuera, porque la economía chilena hoy día sí aparece más riesgosa, la incertidumbre ha pegado y naturalmente eso lleva naturalmente a realocar portafolios. Perdona, la tercera pregunta, ¿cuál era? Disculpa. No, era ¿qué apreciación tienes de que el 2022, del punto de vista de las políticas económicas, sería más bien un piloto automático, en el sentido que todos están esperando el resultado del plebiscito y por lo tanto para recién ahí tomar decisiones de fondo? Es cierto, digamos, y eso uno lo va recogiendo con conversaciones que tienen con distintos empresarios, empresas, y efectivamente hoy día están más bien en stand-by, digamos, esperando a ver qué pasa por ese lado. Ha habido más bien caídas en inversión, ya lo decía, digamos, la inversión privada en Chile va a caer en torno al 3,5%, a pesar de que la inversión pública va a subir, que la inversión, ¿no es cierto?, en minería va a mantenerse, que la inversión en energía también va a mantenerse, que tiene que ver más bien con políticas públicas. Por lo tanto, aquella inversión que tiene que ver más con el ciclo político o el ciclo económico, este año va a mostrar, digamos, una caída relevante, digamos, ahí tiene que ver con la incertidumbre que todavía está muy abierta, asociada, digamos, al proceso constituyente. Ahora, ojo, este proceso constituyente, ¿no es cierto?, que va a proponer una constitución, ojalá sea algo medianamente razonable, por ahora hay cierta preocupación, escepticismo, va a ser algo bien complejo, digamos, después de implementar. Se estima que la Constitución, en función de lo que uno está viendo hasta ahora, la propuesta de Constitución va a contener al menos 500 artículos. Algunos hablan incluso de más. La Constitución más grande del mundo es de algún país, que no me recuerdo, digamos, Filipinas o algún país más tropical, que son 400 artículos. La actual Constitución en Chile tiene como 120, 150 artículos. Va a ser un mamotreto gigantesco, digamos, y aterrizarlo al marco legal en Chile va a tomar años, digamos, va a ser muy complejo porque además va a ser dificultoso, con contradicciones, con complejidades. Yo creo que también es un elemento que hay que mirar con cierta atención, digamos, porque más allá de la propuesta que en definitiva salga, cualquiera sea, implementar va a ser muy engorroso, muy engorroso. Muchas gracias.
Bueno, no he visto que hay nueva solicitud de pregunta y siendo así, agradeciendo, Sergio, tu gran presentación y agradeciendo la participación de todos ustedes, damos término a esta actividad. Esperamos tener una nueva sesión en algunos meses más, dado lo dinámico e incierto del panorama. Así que muchas gracias. No sé si Jaime quiere cerrar diciendo algunas palabras. Gracias, Juan Pablo. Agradecerle a Sergio por su excelente exposición y la respuesta a todas las preguntas y agradecerle, por supuesto, a todos los socios e invitados por acompañarnos hoy. Gracias, Juan Pablo.